Bueno, yo estoy de vuelta en esta segunda parte. Ha sido maravillosa la primera hora de conversación con Gladys. Iba a ser una hora este estreno de Diáspora Radio, pero es imposible que sea una hora cuando hemos conversado tantos temas, de temas tan entretenidos, de temas tan importantes y que marcan también una generación de cubanos, una generación de comunicadores. Ahí estoy invitando a Gladys para conectarse en la primera hora, en la segunda hora. Se nos conecta Mara, saludo a Mara Martínez. Mara, gracias. Vamos para la segunda hora. Vamos a ver. Estoy esperando para continuar con Gladys Pérez. He tenido una primera hora de conversación con una mujer a la que yo le decía toda la vida profesora, pero ella dice que prefiere ser llamada maestra. Cuba, de su historia en la comunicación en Cuba, de su rol como académica de la Universidad de La Habana y de formadores de periodistas en América Latina, y ahí la tengo de vuelta. Mónica Lugón le preguntaba cuál es su historia o su recuerdo más importante de Cuba, Gladys Pérez. Seguimos. Y yo con vino en la mano. Yo te diría que mis recuerdos más lindos de Cuba es la alfabetización. Es cuando yo fui a alfabetizar. Yo creo que a mí la alfabetización me marcó para toda la vida. Y de verdad que todavía hay cosas que aprendí en la alfabetización que lo aplico en la vida cotidiana. Y entonces creo que hay alguien que dijo que se cortó. No sé. Sí, porque se nos cortó la primera hora. El live de Instagram permite una hora, por eso seguimos. Habíamos previsto conversar una hora, pero sé que me va a pasar todos los jueves con los invitados con los que tenemos que conversar y descubrir tantas historias que no hemos contado y no sabemos. Y bueno, seguimos hablando de la alfabetización. A propósito de la pregunta, la historia, lo que más me marcó es la alfabetización. Y fíjate si es así, que mi libro Escaleta empieza con el primer artículo, es dedicado a la alfabetización. Y además te invito a que lo leas. Yo tengo el libro, lo compré en Amazon, ustedes lo pueden comprar también. Cuando este programa termine, al final va a quedar el link de Amazon para que usted también pueda entrar, puede comprar la versión impresa y también la versión que es muy económica en línea. Y yo tengo que confesarle que antes de esto, lo primero que hice cuando leí el libro fue preguntarle a Gladys, filosofemos un poco, profesora, ahora le voy a decir maestra, filosofemos un poco porque a mí me pasa mucho. Yo me traje de Cuba cajas de manuscritos, de crónicas que hacía en vivo en mis programas de noticias, en mis años de periodismo militante, y a veces me enfrento a eso y me conflictúo. Me cuestiono y digo, ¿qué pensar sobre eso? Y yo le pregunté a Gladys Pérez y me gustaría ahora preguntárselo en público. ¿Cuáles fueron los conflictos existenciales, culturales, políticos o morales, si es que tuvo alguno, cuando Gladys se enfrenta a estos manuscritos y a estas historias que logró rescatar de su paso por la radio y la comunicación en Cuba y ve palabras como revolución, ve la emoción que se nos salía de los poros en determinados momentos de la vida? ¿Qué piensa uno? ¿Qué piensa Gladys? Porque yo tengo mi posición, pero yo soy el que hoy estoy tratando de que usted sea la que cuente su historia. ¿Cuál es su reacción? Piensa, aquí hay cosas que hay que reescribir, ya yo no pienso esto. ¿Cómo lo hace? Porque además yo le pregunté a Gladys, además comienza Escaleta con uno de sus episodios más comprometidos con la revolución, que es la campaña de alfabetización. Gladys, ¿cómo hiciste? ¿Cómo resolviste? ¿Por qué decidiste al final dejar eso para comenzar tu historia? Mira,
lo bailado está bailado ya. Eso es parte de la historia de todos nosotros. Y por muchos motivos disfrutamos algunas de esas cosas, como yo disfruté la alfabetización. Y sin embargo, para mí la alfabetización hoy, a pesar de que fue una campaña de la revolución, fue una campaña humana. Y así la siento a la distancia. La revolución me utilizó a mí para lograr cosas, pero yo logré más que lo que logró la revolución. Y entonces, lo bailado está bailado. ¿Qué edad tenía usted cuando fue a la campaña de alfabetización? 14 años. Es un documental precioso que está en el libro con la crónica introductoria. Y como este libro es en todo el estilo de nuestro colega Juan Carlos Roque, que es transmedia total, el libro le lleva tanto en la edición digital como en la impresa a través de código QR a los documentales que Gladys logró rescatar. Y uno de ellos, el primero por el que comienza y que puede, además de leerlo, escucharlo, es esta crónica fabulosa de la campaña de alfabetización. Y tengo que preguntarle, Gladys, todo lo que usted dice de ahí, la caída de la menstruación, los miedos de una niña, ¿todo eso fue verdad o fue crónica para contar una historia radiofónica? Es autobiográfico totalmente. O sea, todo es verdad. Todo lo viví yo. O sea, es mi historia personal en la alfabetización en la Sierra Maestra. Yo creo que pueden haber historias y podemos coincidir mucha gente en cosas, pero hay cosas que yo las viví, es parte de mis recuerdos. Y cuando yo escribí eso, mira, cada uno tiene, el mecanismo de creación es diferente. Yo por muchos años estuve deseosa de escribir ese trabajo, pero no lo escribía. Y una noche me desperté soñando con la alfabetización, como que yo estaba otra vez en la alfabetización. Y rauda y veloz me senté en mi máquina rusa a escribir y de corrido desde las 2 de la mañana a las 2 de la tarde escribí el programa. O sea, corrido, sin un receso, sin corrido. Fue una cosa maratónica, pero yo sentía que si me paraba, se perdía el encanto. Y fue una de esas cosas. Por eso esas cosas no se pueden inventar cuando son así. O sea, mira, lo vivido. Por eso es que a todos mis alumnos les decía que había que ver, que había que conocer, que había que hurgar, porque solo eso te da la capacidad para escribir. Gladys, una pregunta casi más filosófica y personal, como es este episodio, que es como una historia personal queda marcada por un proyecto también político e ideológico. Y cómo ese proyecto sigue un camino distinto de tu historia personal. Yo creo que muchos cubanos que estuvimos en el mundo de la comunicación o que estuvimos comprometidos en algún momento con la historia política del país, yo me cuento, siendo muy joven, inexperto, tampoco reniego de ello, porque como usted dice, que nos quiten lo bailado. Como tampoco acepto que me digan que yo no puedo cambiar mi mirada y resignificar lo vivido. Pero, ¿por qué usted cree que ese proyecto político y social que le hizo vivir a usted uno de los episodios personales más emocionantes como para abrir un libro de la historia de su vida, no la acompañó, no siguió a su lado? Tomaron rumbos distintos o usted decidió salirse de su rumbo. ¿Qué pasó? ¿De quién es la culpa? Me engañaron. Fue la gran mentira.
O sea, cuando triunfó la revolución, yo era una niña de familia pobre, y tenía mi cabeza llena de sueños, y la revolución me hizo sentir que yo podía realizar mis sueños. Y de cierta forma yo realicé mi sueño, y visto a los años, yo realicé mi sueño porque me dio la gana a mí, no porque la revolución me ayudó. Pero la revolución me hizo creer eso. Y entonces creímos en una cosa que fue la gran mentira. No hay nada más terrible que sentirse engañado, de que te mientan descaradamente. Y entonces eso fue lo que pasó. Ese proyecto que parecía muy bueno para la mayoría, era un proyecto falso, estaba sentado en bases improvisadas, ilógicas, pero románticas. ¿Había nobleza en esos proyectos? Mira, yo quiero pensar que sí, porque de hecho yo sentí que con la alfabetización, yo pensé que, mira, la alfabetización fue un romance, yo diría, general. Todos, fue como una orgía de todo un pueblo. Y eso no se logra fácilmente. Eso no, o sea, de verdad que eso no es fácil de lograr. Y entonces, hay cosas que fueron buenas. Yo creo que la alfabetización fue una de las mejores obras de la revolución. Gladys, si vamos, usted comienza la escaleta de su vida con esa historia de una niña, Gladys Pérez, comprometida con un proyecto donde además descubre una de sus historias personales más hermosas. Y está hoy, no le voy a decir en el final del camino, pero en un camino avanzado, en un camino avanzado hacia el que vamos todos, y tiene la posibilidad de mirar, de tener ese espectro, de analizar. ¿Se arrepiente de algo, Gladys Pérez? Sí, me arrepiento de no haber venido antes para acá. Y mire, no sé si a usted le pasó, Gladys Pérez, pero mire que a los cubanos nos pasa que tomar la decisión no solamente económica, familiar, es casi es un conflicto con nosotros mismos y nuestras culpas. Yo lo escribo en el libro. En el libro hay un artículo breve que trata precisamente de eso, de la partida mía de Cuba. Es una de las cosas más tremendas que me ha pasado en mi vida. Organizar cada detalle, pero además con el misterio que había que hacerlo, con la incertidumbre. Oye, eso es... Operación de sobrevivencia, era una operación de sobrevivencia, resulta o no resulta, y no sabemos quién es quién. Tan cabronas como los efectos electrodomésticos, que no se lo quería dejar en la casa y tenía que trasladarlo a casa de mi mamá, y había que hacerlo en momentos que el CDR no me viera. Eso es una de las cosas más vergonzosas que he hecho en mi vida, con cosas que eran mías. ¿Cómo lo hace, Gladys, cómo lo hace un proyecto político para hacernos creer que somos dueños de todo y de repente, cuando con lo más básico, que es una batidora o una muda de ropa que le queremos regalar a nuestra prima o primo, nos damos cuenta que no somos dueños de nada? Ni del pensamiento. Yo creo que, ¿qué importa las cosas? No éramos dueños de nuestro pensamiento. Cuando llegó lo de la embajada de Perú, a mí me sacudió Perú, porque yo quise, o sea, yo de hecho quise hacer trabajo sobre eso,
y me censuraron. Pero un gran amigo mío se me cayó, se me desarmó, que fue Julio Batista. Julio Batista fue mi maestro. Y fue maestro de muchos periodistas y de generaciones. Ya. Y Julio se me desvaneció con la Embajada de Perú, porque nosotros veíamos los problemas abiertamente, lo discutíamos, o sea, yo sentía la confianza de la sinceridad de que esto no está bien, que esto hay que arreglarlo. Pero Julio tomó una posición con la Embajada de Perú que me desarmó y perdí un amigo. Muy comprometida. Julio fue un periodista siempre muy comprometido, un periodista que fue también formador, pero fue muy comprometido siempre con el... Muy comprometido. Sí. Ya. También era mayor que nosotros, Gladys, mayor que yo 1000 veces, sí, mayor que usted también. Sí, sí. Entonces también tal vez la edad y el momento en el que uno enfrenta determinadas circunstancias en la vida. Yo leí alguna vez algo que me hizo mucho sentido, desde ahí empecé a ser más flexible en los juicios de valor que hacía sobre las personas en temas políticos, y es el ser humano es víctima del momento. Nosotros somos consecuencia de las circunstancias. Todos los seres humanos somos un resultado de las circunstancias. Y eso se nos va presentando en el camino de diferentes maneras, y entonces la manera en que tú reaccionas, entonces demuestra de qué madera estás hecho tú. Pero las circunstancias van definiendo tu personalidad, tu forma de afrontar las cosas, la amistad. Son las circunstancias las que te obligan a ser quien eres. Quiero ir, no sé si es el vino, la hora o la emoción que me embarga de conversar con usted, mi maestra. Pero cuando usted habla de Julio Batista, todos sabíamos cuál era su trayectoria y su compromiso. Yo nunca he sido un crítico del periodismo comprometido y militante. He sido crítico de que ese periodismo no permita que existan las libertades para otros periodistas. Yeah. Y me tocó un momento que a usted no le tocó, que es ver a su amigo ya viejo, comprometido, que le entregó su verbo y su palabra a la credibilidad de una historia política y de un modelo, no tener comida, no tener donde llegar a comer, llegar a un casino donde había un poco de arroz y chícharo, ya viejo, cabizbajo, con piernas arrastradas. Y me da una pena horrible cuando ya yo en Cuba, entonces, sabía que aquello como sistema tenía que cambiar. No ha cambiado, la vida nos demostró que era más fuerte que lo que nosotros pensábamos, pero veía hombres tan comprometidos como Julio Batista arrastrar sus piernas en busca de un plato de comida ante la indiferencia del modelo al que le puso verbo. Para usted fue un maestro. Para muchos de los que van a pasar por acá también son un maestro, porque la vida está llena de colores, no es blanco y gris, blanco y negro. Y después vamos a hablar de la fotografía blanco y negro. Pero, ¿cómo enfrentar esa lectura de la vida? A mí me daba mucha pena porque sabíamos su historia de compromiso, y de vuelta Julio iba a buscar un plato de comida a un casino. Mira, hablábamos del proyecto de la revolución, que fue la gran mentira. Y entonces, ese es un resultado de la vejez en Cuba. Es uno de los déficits más horribles de la revolución, de ese proyecto, de ese monstruoso proyecto que es un alacrán que se come a sus hijos. El problema está en que después que tú eres viejo, tú eres desechable, pero no en Cuba, en todas partes del mundo. Pero en Cuba el problema es peor, por toda la miseria que hay, por todo, pero es peor porque piensa, seguramente a Julio le hicieron un gran homenaje, repartieron de todo ese gran homenaje, y después se fue todo el mundo y nadie pensó que Julio no tenía que comer para el día siguiente.
pero le dieron una medalla y dijeron que era el maestro de... Hoy se cortó, no te creo. Sí, Ahí se nos fue un poquito la señal, no pero creo, volvimos. sí, porque entró una llamada de Jaime Almirado. ¡Ah! ¡Profesor Jaime! Ya. Ya. Entonces, ¿qué pasa con Julio? Julio es parte de esa historia y bueno, es una historia triste. Los viejos en Cuba no tienen ninguna opción. Aquí, Gladys, quiero volver a la relación porque una de las cosas que no hemos sabido los cubanos hacer bien es separar los efectos personales de las disidencias políticas. Y a veces unas cosas nos llevaron a afectar las otras y a disociarlas como enemigas. ¿Mantuvo usted afectos por Julio Batista hasta el momento del fin? mantuve agradecimiento, a, pero ya no lo veía igual. Incluso ya hablábamos poco, no es que no nos dirigiéramos la palabra, pero hablábamos poco. Y sí, mira, hasta el día de hoy mantengo agradecimiento, porque él fue mi maestro y tengo que Él agradecerle. le llevó a usted, le ayudó a usted a tener el puesto que tuvo en Radio Progreso, el puesto cuando digo, el espacio que se ganó, se lo Sí, ganó usted, pero le ayudó a él, sí, fue sí. una Mira, bandeja. yo trabajaba en medios audiovisuales de la Universidad de La Habana, pero ya en medios audiovisuales yo hacía documentales. Y un buen día, pues cogí mis dos documentales, La protesta de los 13 y Rita Montaner, y me presenté en Radio Progreso y se los llevé a Julio. Y mira, él lo escuchó y esto sin petulancia mía. Él, él dijo, Ave María Purísima, ¿quién es esta mujer? Que no trabajaba en radio, que no había... Y él se quedó y me dijo, mañana vete para Radio Progreso que voy a hablar para llevarte para allá. Y así fue. Fue, fue una cosa fulminante, rápido, vaya. Y sí, creó y me ayudó mucho a abrirme paso en Radio Progreso. Y De todas las cosas eso lo voy a agradecer toda la vida. O sea, de todas las, hablamos Gladys de los personajes, de los entrevistados, pero de las cosas que hizo en Radio Progreso, porque usted creó programas, dirigió programas, escribió programas, de todas las cosas que hizo, su gran proyecto, su niño, su hijo, ¿es gente como tú o hay otras cosas que recuerda más importantes? gente como tú. Gente como tú. Gente como tú, ¿qué fue gente como tú? Mira, gente como tú fue un espacio que, que pretendía encontrar gente interesante. Y como hay gente interesante en este mundo. Y de verdad que encontré gente interesante en los lugares más borrados del mundo. O sea, yo encontré gente en islitas que hay en Cuba y son guajiros que viven de nada. Y encontré gente prácticamente analfabeta con una inteligencia sobrenatural. Gente capaz de romper esquemas, gente capaz de inventar cosas para sobrevivir. De verdad y eso era lo que yo busqué por eso le llamé gente como tú, porque yo encontré gente que era gente común, pero que eran como otros, y lo que hice fue destacar eso. En el libro incluso hay alguna de esas historias. Sí. Los apicultores, los expertos en el mundo de las abejas, qué fascinante descubrir quién las dueña, cuántos viven, cómo se reparten los roles en una distribución social del trabajo, si uno se lo quiere. El tema de las minas de matambre, la gente que cuida a los cocodrilos y los alimenta. ¿Cómo se enfrenta? Porque, a ver,
usted hablaba del ego de los cubanos. Una de las cosas que tiene el ego es que la grandilocuencia, mientras más importante, mejor. ¿Cómo hizo usted para convencerse de que en algún momento de la vida podía ser interesante que usted contara la historia de alguien que cuida abejas o que hace miel? Cuando los estudiantes de periodismo salen con ese ego de las escuelas de periodismo en Cuba y en todas partes del mundo, de querer contar las grandes historias, de querer entrevistar a los grandes entrevistados, y usted iba y entrevistaba a alguien que cuidaba abejas, a alguien que se metía en una mina. Bueno, mira, es un problema de personalidad. Como te dije hace un ratico, soy una ermitaña. Y entonces no me gusta no me gusta destacarme, no me gusta ir a fiestas, no me gusta. Y entonces para mí disfrutar irme a la Sierra Maestra, a bajar, montarme en una lancha de pescadores y estar 2 días con ellos, para mí eso era mejor que irme al salón de conferencia donde Fidel iba a dar una entrevista de prensa. ¿Entrevistó a Fidel? ¿Entrevistó a Fidel? Sí, lo entrevisté. ¿Una vez? Mira, yo tuve como 5 conversaciones importantes con Fidel. Pero, ¿cómo recuerdas sus conversaciones con Fidel Castro? Fueron en el Congreso de la UPEC, de los periodistas. Fue una de las conversaciones en reuniones del ICRT, pero voy a mencionar una entrevista que le hice a Fidel y que fue muy problemática. Era un domingo rojo y tú sabes que cada uno iba a cubrir según los lugares donde iba a estar Fidel. Y entonces yo me fui a la siderúrgica y él iba a pasar por ahí. Entonces cuando él llegó, él llegó como a las 12 del día. Y él había pasado por unas cuantas industrias y había dicho lo mismo en todos los lugares. Y cuando llegó ahí, quería repetir lo mismo, que era algo que quería hacer en esos días. Pero entonces, yo como periodista ya estaba cansada de lo mismo. Y entonces lo entrevisté y él empezó a hacerme la historia. Yo le dije, comandante, perdón, pero yo quiero que me hable de este lugar donde estamos. Quiero que me hable de la necesidad que tienen esta gente de círculos infantiles. Y entonces él me dijo, pero no me dejas terminar. Yo traigo, y yo le dije, el problema es que la que pregunta soy yo. Dejarlo terminar era muy difícil. Y entonces porque él era un actorazo. No olvido que me tiró el brazo por arriba y me dijo, vas a tener que hacerte una entrevista algún día. Y yo le dije, aquí estoy, ¿por qué no? Pero Verbo. Y eso lo estaba transmitiendo la televisión, además de la radio. Y la televisión censuró la entrevista. Porque, bueno, historias así tenemos algunos colegas. Yo recuerdo cuando el primer huracán Mitch, yo fui a la primera misión con los médicos cubanos fuera del país. Fui enviado de Radio Rebelde. No había dinero. Josefa Bracero y el ICRT me habían mandado sin dinero. Yo pedí dinero a Miami para estar cubriendo para Radio Rebelde. Y cuando llego, todo el mundo estaba emocionado. Recuerdo que el departamento ideológico que monitoreaba las emisoras nacionales en la mañana estaba emocionado de lo que habíamos hecho en Guatemala y Honduras. Se estaba organizando el Congreso de los Periodistas, como no sé cuál. Y Fidel pide que
yo vaya de invitado, porque no era delegado, tú sabes, todas aquellas cosas que hacían para elegir los delegados, y yo voy de invitado. Y él lo sabía, y en algún momento de su discurso dice, ¿dónde está el muchacho de Radio Rebelde? Y yo digo, con mi inocencia de veinteañero, que fue todo un cuento de la historia, porque él me pregunta, yo cuento la historia, se apagó acá, y yo cuento la historia, y le digo, comandante, pero hay un problema, el problema es, se acabó el computador, pero no importa, con la luz vemos, el problema es que no nos dieron dinero para ir, y yo tuve que pedir dinero a mi abuela en Miami, Wow. y esto lo digo en el Congreso de los Periodistas. Yeah. Y en cuanto termina la sesión, Fidel dice y me llaman, y en la esquina cuando él bajaba por el podio, iban todos los periodistas y me lleva uno de sus guardias de seguridad, pero era así, mira, 4 codos entre él y Fidel, entre yo y Fidel. Cuéntame, y Josefa Bracero diciendo, y no, porque yo, Álvaro, y yo, a Josefa, yo llamé de Guatemala a pedirte dinero y no había dinero. Y todo eso, y yo digo, Fidel, y me dice, usted es joven, temerario como él era yo, no sé qué cosa, todo aquello muy amoroso, pero después a mí me llamaron, o sea, me hicieron la vida imposible por lo que yo había dicho, de verdad que viéndolo ahora con el tiempo, era algo bastante irreverente para contarle a Fidel Castro que el dinero había venido del lugar enemigo, pero él fue muy amoroso en la conversación, lo fue. Entonces tenía esa empatía y esa simpatía, y quienes conversamos o intercambiamos con Fidel Castro en algún momento, en algunos momentos que me tocó, siempre, en algún momento yo me fui de una recepción que hizo y ya era demasiado, que yo no terminaba y yo me escapé del Palacio de la Revolución porque tenía que empezar a las 5 de la mañana haciendo radio, y dijo como a las 3 de la mañana, ¿dónde está el muchacho de Radio Rebelde? Y yo me acuerdo que Argelia Pérez estaba, que empezaba el matutino de Radio Reloj, y fue corriendo y me dijo, ¡ay, Álvaro! Fidel preguntó por ti. Yeah. O sea, todo el mundo corriendo asustado porque yo me fui. Y entonces aquella cosa de que todo el mundo, aunque no pudiera interactuar con él, aunque no pudiera conversar, aunque el periodista no pudiera ejercer su función de preguntar, quedara encantado frente a la presencia de Fidel Castro. ¿Cuál es la versión que usted, como periodista, reportera, maestra, con experiencia, por qué pasaba eso y le pasó a tantas generaciones de cubanos que nos desarmaba y nos quedábamos encantados aunque no ejerciéramos nuestra función de preguntar? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo sé? Era especial Fidel Castro, Gladys Pérez. Yo no me quedé encantada. ¿Tú no te quedaste encantada? No. Tú me perdonas, pero Fidel no fue, o sea, yo no era fidelista. Yo no fui fidelista. Y esto no es ahora a destiempo. O sea, nunca fui fidelista. A mí reconozco que era un hombre muy inteligente, era un hombre brillante y un actorazo. O sea, era un hombre con un grado de un dominio de la escena increíble. ¿Fue actor? Sí, no, pero el actor político, o sea, cómo él manejó las tablas, por así decirlo, es increíble. Pero, o sea, para mí, él no me deslumbró. A mí no me ¿Nunca te impresionó? ¿Nunca te impresionó? Mira. Ni cuando lo entrevistaste. Mira, yo lo asumía como alguien que había que respetar por su nivel. Jerarquía. Pero, de verdad que y prefería que no me mandaran a los lugares donde él estuviera. Primero, porque era todo más difícil. Pasabas por no sé cuánto, todo era más complicado. Y a mí eso, lento, demorado. Esa es otra cosa del periodismo. Y entonces, o sea, yo conozco gente que
que se volvía loca y a mí me mandaron varias personas, varias veces y yo decía, ¿quién quiere ir por mí? Gladys, de hecho, déjeme hacer esa opción. Uno de sus grandes documentales es el aniversario en que Alicia Alonso baila Giselle, no me acuerdo en qué aniversario, los 50, los cuántos años de 35 años bailando a Giselle. 35 años de Alicia Alonso haciendo Giselle. Y va Fidel Castro. Y usted entrevista a Fidel Castro. Y es uno de los grandes documentales que en la Escuela Cubana de Periodismo de ese momento se mencionaba como referencia. Yo no entrevisté a Fidel ahí. ¿No lo entrevistó? No, yo era la que iba a ir y mandé a una periodista para que cogiera lo que pasaba. Utilicé la grabación, pero yo mandé a alguien. ¿Usted no lo entrevistó? No. Mire para qué ha servido eso. Yo me he pasado cuántos años de mi vida pensando que usted fue la que buscó ese testimonio. Porque no has leído los créditos del documental. Si escuchas los créditos, ahí se explica. Se le da crédito a la persona que grabó. Pero ese fue uno de los lugares que no me interesó ir. Gladys, vamos a salirnos de Cuba, Fidel Castro, y volver a otra de sus pasiones, que es Nueva York, la fotografía. No solamente usted vio pasar frente a sus ojos la tecnología de la radio de todas las generaciones de radialistas activas y algunas que no están. Usted vio pasar de la fotografía blanco y negro a la color. Y en su libro Escaleta, que ahora está en venta en Amazon, usted habla de la fotografía a color blanco y negro. Ya. ¿Con qué se queda Gladys Pérez a la hora de contar la historia a través de imágenes? ¿Con imágenes a color o blanco y negro? No, mira, eso es demasiado extremista. Yo creo que cada cosa tiene su encanto y el color tiene su encanto. Pero, o sea, hay cosas que para mí tienen que ir en blanco y negro y hay cosas que tienen que ir en color. O sea, ¿cómo hace esa selección? ¿Qué le dice lo que es un feeling, es un sentimiento, es algo que no lo sé explicar. Es algo que de buenas a primeras yo veo, cuando yo veo una fotografía, yo lo tiro todo en colores. Pero cuando yo, después que en la pantalla veo la foto y de buenas a primeras, automáticamente esa foto en mi mente se convierte en blanco y negro, esa foto tiene que ir en blanco y negro. Pero hay muchas cosas que necesitan el color. Yo lo que hago es una defensa del blanco y negro, porque como todo en la vida, cuando llegó el color, desecharon el blanco y negro. Pero fue así, fue salvaje, fue desechado. Fue desechado. Y una de las cosas que le agradezco a la tecnología es que la tecnología ha revivido el blanco y negro. Y esa es la oportunidad de estos tiempos. El blanco y negro tiene un mensaje. Mira, el blanco y negro es muy sencillo. El mensaje es muy sencillo, muy directo y muy dramático. El color el mensaje del color es muy cotidiano. O sea, donde quiera estamos llenos de carteles en colores, todo está en colores. La vida es en colores. Gladys, ya que nos fuimos a esta segunda hora con algunos minutos de más que tenemos, quiero entrar, porque yo para preguntar y para contar historia, pues soy su alumno. No hay nadie soy su alumno, soy fascinante. No hay nadie más que haga preguntas. A ver, vamos a ver. Dice, Mónica dice, saluden a David y Alejandro. Y dice también Ania Lugón que repitieran la pregunta, y la pregunta que había hecho en la hora anterior era de su momento de más recuerdo en Cuba. Yo creo que usted había contestado algo. Ya, si quiere.
Yanire dice, bueno, nos está escuchando desde Cuba, parece, porque dice, amigo, me encanta, qué talento, qué mujer más sencilla y grande, con sus pensamientos y preguntas, si queda grabado para poderlo ver, porque se le acaban los datos en Cuba. Sí, ¡Qué sí, dilema! queda grabado y lo puede ver para los que desde Cuba no pueden eso. Ay, qué alegría, regresamos disfrutando la entrevista, Cuba Bray, no sé quién es, pero Cuba Bray. Ya lo de Cuba no alcanza, Nando Viera está, Jorge desde Chile, en fin. Sí, no estimulamos que hicieran preguntas. La verdad yo debo decir que, que yo he monopolizado esta conversación, no quería compartirla tanto con el resto, por eso no estimulé que hicieran entrevistas. Pero estaba preguntándole Gladys de las fotos y, y del blanco y negro, y quiero ahora, si ponemos en un equilibrio, ya hemos hecho como varios ejercicios de porcentaje, más en Estados Unidos que en Cuba, más en el mundo de la foto que en la radio. ¿Con qué ya dijimos que Nueva York antes que La Habana? La radio o la fotografía, en la suma, en el resumen para la suma, radio o foto. Mira, hay que vivir el presente y el presente es fotografía. Yo, si tuviera la oportunidad de hacer radio otra vez, la iba a disfrutar mucho, absolutamente. Pero objetivamente, mi presente es la fotografía. Sobre la fotografía quiero preguntarle algo. Le debo decir que empecé un curso de fotografía y una de las primeras clases del profesor fue esta. Así que voy a aprovecharme de lo que he aprendido en estos pocos días. Ya. Se ha producido tanta fotografía con el cambio analógico al digital, pero tanta que si uno quiere una puesta de sol, hay millones de puestas de sol. Si uno quiere una foto de Nueva York, hay millones de fotos de Nueva York. ¿Cuál es el valor que tiene hoy la fotografía cuando el mundo digital, el código abierto y la libertad y el convertir a todos los consumidores en productores o en prosumidores ha hecho que todos los que antes veíamos fotos, produzcamos fotos? ¿Cuál es el valor hoy de la fotografía cuando todo el mundo toma fotos? Y cuando por cada objeto que queramos podemos encontrarlo. Hay una resignificación del arte de la fotografía hacia la reconversión, la reutilización, o el artista original sigue siendo importante. Mira, yo en el libro hay un artículo que hablo de eso. Yo creo que la tecnología ha propiciado que la gente pues den testimonio de imagen de su vida diaria. Y eso a mí me parece excelente. Eso me parece chévere. Ahora, para mí esos son hacedores de fotografía. Hacedores de fotografía, no son artistas. Y entonces hay que tener cuidado porque algunos hacedores de fotografía creen que son artistas. Y ahí es donde ¿quién le pone las cuatro patas al gato? El artista es otra cosa. El artista es otra cosa. Entonces, el que tiene la sensibilidad y el hacedor de fotografía tiene la técnica. El hacedor de fotografía no tiene técnica, todo lo contrario, tiene un celular que dispara y ya. Y muchas de esas fotos, si yo la analizo, o sea, estéticamente no son buenas, artísticamente no son buenas, pero juegan un papel en los medios, en la internet, y eso me parece chévere. Pero de ahí a que una cosa de mal gusto, sin las reglas mínimas del encuadre, crea que es un artista, ahí es donde ya yo no transo.
Entonces, cuando está tan prostituido el concepto de fotógrafo, Gladys, con las tecnologías. El de radio todavía ni siquiera, porque ahora empezaron los podcasters, llevan poco tiempo y es más complicado. Pero cuando está tan prostituido el tema de ser fotógrafo, ¿cómo vamos en un tiempo más a saber valorizar o poner en valor cuál es la foto artísticamente valorable? bueno, eso depende de la sensibilidad de cada uno. Depende de tu formación, de lo que para ti es bello, es artístico, y lo que para otra persona no lo es. Eso ha existido siempre. Lo que pasa es que no ha habido los recursos para que todo el mundo haga fotografía, pero igual siempre hay gente que ha hecho fotografía, lo han tenido como hobby, pero no despegan como artistas, pero hacen fotografía y van a un viaje y retratan todo. Y con la tecnología hoy en día, pues las fotos se ven muy, muy lindas, pero no son artísticamente buenas. Claro, no hay la técnica ni el conocimiento del diafragma, del obturador, del asa, del ISO y todas esas cosas que hacen que un fotógrafo sepa cómo trabajar la técnica. Pero si hablamos de cambios de tecnología, cuando usted se canse me dice, porque yo hasta que no termine esta segunda hora no paro, pero cuando hablamos de cambios de la tecnología en radio, también ha pasado en fotografía. No sé si a usted le tocó entrar a los cuartos oscuros, a los revelados, a los químicos. Yo tuve un cuarto oscuro aquí en mi casa, un closet. ¿Tuvo cuarto oscuro? Ya. Y conservo la botelladora. ¿Y cómo alguien que se crió en la fotografía del cuarto oscuro, los revelados y los químicos, como la generación nuestra, que en un cuarto oscuro hizo sus primeros revelados con químicos muy malos, además, que la fotografía era pésima, ¿con qué se queda? Con aquella pasión, porque aquella tenía un poco de pasión, ¿no? Con lo nuevo me queda. Siempre. Con lo nuevo. Porque yo soy, yo soy un ser evolucionado. Yo creo en la evolución, en el crecimiento. Y asumo la tecnología como un reto. Mira, la fotografía, la gente, el cuarto oscuro, que es la maravilla de ver como, mira, la computadora, ven la maravilla de lo que sale de la computadora. Mira, yo te digo, yo detestaba las uñas amarillas por los químicos en el cuarto oscuro. A veces tenía que salir asfixiada por aquello porque no tenía un extractor de aire. No, yo estoy con la tecnología, con el desarrollo, con lo nuevo. Yo siempre voy a estar con lo que viene. Gladys, sin embargo, más allá de que usted quisiera, lógicamente nos ha mostrado acá que además de ser una maestra, ha sido capaz de acompañar los procesos de evolución, que no siempre todo el mundo lo hace, muchos se quedan en el camino, pero más allá de la capacidad de adaptación que ha tenido usted para sobreponerse a cambios dramáticos en la vida de un ser humano, y más en la tecnología, en su profesión y en su oficio, cuando usted ve el mundo de la fotografía, que es su pasión de las últimas 33 décadas, no había un valor excepcional en la foto que uno obtenía en el cuarto oscuro versus la foto que ahora obtiene a través de los medios digitales. No. ¿No? No. Tienen encantos diferentes. O sea, el encanto que le ven la gente al cuarto oscuro es como el encanto que se le ve al libro impreso. O sea, hay gente que dice que el olor, que a mí me parece muy bien, me encantan los libros impresos, pero aprendí a leer en el celular, en el iPad. Y me parece chévere, me parece maravilloso llevarme una biblioteca entera de viaje en un teléfono. Eso es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla.
que llevarme 5 libros en la maleta cuando cada vez las maletas son más pequeñas y los costos de las maletas. En fin. Gladys, cualquier tiempo pasado fue mejor. No. No, ya me queda claro. Me queda clarísimo. No, me queda clarísimo. Es lo mejor. Me queda claro. En conversaciones previas que tuvimos para este primer capítulo de Diáspora Radio, les recuerdo que estoy conversando con Gladys Pérez, documentalista, radiodocumentalista, audiovisualista, estudiante de medicina frustrada por 3 años, no sé frustrada, pero no es el término, académica, formadora de radialistas en Cuba y en América Latina, mujer hoy de la fotografía, maestra de referencia para comunicadores y para mi generación. Yo quiero hacer un ejercicio, Gladys, porque mi generación está cumpliendo 25 años de graduada en la Escuela de Periodismo. Algunos están ya durmiendo en Europa y por la extensión de esta conversación no están despiertos, pero sabían y lo van a ver mañana cuando despierten que iba a conversar con usted, de quien guardan tremendos recuerdos como maestra y profesora. Quiero mencionarlos a todos ellos y voy a ir después, porque los nombres son difusos para alguien que se reencuentra con esta generación tantos años después, pero Iliana Medina, Damara Calzada, Dianely Rodríguez, Osmani Bagullosa, Juan Orlando Pérez, eminente, brillante, nuestro mejor graduado, Odette Casamayor también, Iliana espectacular, Lester Tomé, doctor en Ohio, Iván Ismael Perdomo, cineasta cubano que murió el año pasado, que en paz descanse, Jorge que también murió, Yuri Rodríguez, Javier Dueñas, Sibelice, Arzuaga, Katia Cárdenas, durante 30 años en la oficina del historiador de la ciudad trabajando, Leyanis en el mundo de la medicina, Ana Teresa Badía, Fabián, Renay Chinea, brillante, Ricardo Gesa, que fue nuestro primer graduado que llegó a Oxford, Lisek Cepero, que se quedó en los Juegos Panamericanos de Winnipeg y que nos hizo que le diéramos un meeting de repudio en Radio Rebelde, René Rivero, Jorge Carpio, que me lo reencontré el año pasado cuando fui a La Habana, fuimos a la Feria del Libro, divino, Olga, que me la reencontré hermosa, maravillosa, Chely Miami, compañera de tesis, Deglis, que no entendió algunos temas y me terminó bloqueando hace poco en las redes sociales, Ivette, que está en los Estados Unidos, Richard, que desde Baracoa sigue con la pasión de la radio en la radio de Baracoa y que fue mi compañero en la Radio Rebelde, maravilloso escritor que también fue su alumno, Mayore Peregrín, Kenia Herrera, Janexi, Yus Mali, Dania María, Irale Amestre, Dean Luis, nuestros compañeros africanos, Bukake, Joao, bolivianos como Toño. Se nos pueden olvidar algunos nombres. Iliana me ayudó a hacer el listado para esta conversación. Yo quería mencionarlos porque fuimos una generación que vivió, como usted, el cambio de la Guerra Fría o el fin de la Guerra Fría. Para nosotros titularnos en el año 95 y llegar a la Escuela de Periodismo en el 89-90 fue también dramático y traumático. En nuestras historias veníamos de escuelas de encerrados y muchos profesores, entre ellos usted, nos hizo apasionarnos, cambiar la mirada y un poco de esperanza. Quiero mencionarlos, les dije que iba a estar conversando con usted, reitero, y seguramente en algún momento van a ver la grabación, porque guardamos muy buenos recuerdos de usted como profesora. Y a mí me emocionó ayer, te lo dije Iliana, y me ayudó a hacer este listado, que usted se acordara de las historias también de nuestro grupo y de nuestra generación. ¿Qué hace que una profesora tantos años después se acuerda de sus alumnos? Es que fueron importantes para mí. O sea, ustedes, el grupo de ustedes fue un grupo que me dio mucho. Yo creo que ustedes me dieron más de lo que yo les di. Déjame decirte que fue un grupo brillante. Yo recuerdo trabajos que de verdad, yo no hubiera hecho. O sea, de verdad, trabajos excelentes. Y eran estudiantes. O sea, que tenían un futuro por delante increíble. Yo creo que recordar a los estudiantes
es parte de tu entrega. O sea, tú no puedes entregar, yo me entregaba a ustedes, o sea, yo les di, estoy segura que les di lo mejor que yo sabía. O sea, yo no me guardé nada. Yo fui un libro abierto para ustedes. Yo les di todo lo que yo aprendí. Y el saber que ustedes lo habían asumido y que lo habían enriquecido, ¿cómo no lo voy a recordar? ¿Cómo no voy a recordar gente así? Son gente que marcan la carrera. Ustedes no se imaginan cómo los alumnos marcan a los maestros. Es increíble. Pero, igual que los maestros marcan a los alumnos, pues los alumnos marcan a los... Y hay grupos que marcan más. A mí no se me olvida, y te lo conté ayer, tuve en tu grupo solamente una chica que suspendió, y ella fue muy sincera y me dijo, profesora, a mí no me interesa la radio. Y a mí me parece bien, esa era su opción, pero me tenía que sacar la asignatura. No le interesaba la radio, pero para seguir tenía que sacar la asignatura. Y yo recuerdo que le dije, yo creo que lo único que podemos hacer es que tú selecciones 3 temas de lo que hemos dado en todo el año y me hagas 3 trabajos y yo te doy la nota a partir de, hago borrón y cuenta nueva. Y ella se quedó así como diciendo, esta extraterrestre, ¿de dónde salió? Y me trajo los 3 trabajos y eran muy buenos. Y ayer te dije, no sé si se los hizo alguien, pero yo no se lo iba a preguntar, eran muy buenos. Sin duda mi grupo fue un grupo, una generación, que generación era igual a un grupo, éramos muy poquitos siempre los que estudiábamos periodismo en Cuba en esos años, y fue un grupo tremendo y convertido en grandes profesionales en el mundo, profesores en Ohio, en Estados Unidos, en Londres, en la Universidad de Laguna, en España. Los saludo a todos porque compartimos además una historia de vida dramática pero importante, y siempre que conversamos de esto decimos el tema humano, la capacidad que teníamos, la libertad con la que vivimos también en esos tiempos difíciles, nos hizo también poder tolerar aquellos difíciles momentos de no zapatos, de no comida, de no nada, de incertidumbre en la vida de gente muy joven, como lo éramos entonces, y en la que nos ayudaron profesores como ustedes. ¿Cómo lo hizo usted al revés? Nosotros, yo lo estoy contando a nosotros como estudiantes, pero usted como profesor, ¿cómo llegaba al aula a enseñar a jóvenes en medio del fin de la Guerra Fría, de un conflicto que tal vez usted no tenía completamente solucionado y que tenía que enseñarlos a ellos a hacer periodismo y comunicación cuando la libertad, digamos, no era algo que nos acompañara? No sé si te acuerdas que iba en bicicleta. Sí, iba en buzo además, no sé cómo le dicen, pero estas lycras apretadas, nunca se me olvida, que usted iba como con estos buzos. Bueno, pues iba en bicicleta y ¿cómo hice? Mira, cuando yo daba mis clases en Ecuador, los kilos que me ganaba, compraba las bocinitas, las grabadoras donde le ponía los ejemplos en el aula. Así le hice, o sea, buscando, arañando la tierra para dar mis clases como ustedes se merecían. Fueron tiempos muy difíciles, porque dar radio en un aula es algo horrible. No teníamos estudios en la escuela. Y nadie comprometerse con eso y tratar de resolverlo es tremendo también. No fue fácil dar clases así, pero lo hice, fui una más de ustedes. O sea, yo viví el mismo mundo que vivieron ustedes, las mismas carencias, las mismas necesidades, igualito a la par. Pero Maestra Gladys Pérez, quedan muy pocos minutos para que esto se corte. Es la segunda hora del programa, han sido 2 horas maravillosas. Sé que mis compañeros en Europa, en África, donde están ahora porque estamos repartidos por todo el mundo, somos verdaderamente una diáspora y este programa hace honor a ese nombre, Diáspora Radio. La van a escuchar, van a emocionarse
con estas historias y esta conversación. Pero volviendo al inicio de las 2 horas de conversación,